Drop it. Muy bien, jóvenes, para el tema 2.3 es caracterización de los ángulos correspondientes. Dice que vamos a construir dos rectas paralelas L y M y vamos a trazar una secante, es decir, una recta que corte a ambas. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Vaya, lo primero que hacemos es trazar las dos rectas paralelas. Una la llamamos L y otra la llamamos M. Recordemos que son paralelas porque por más que las extendamos, nunca se van a cruzar, ¿verdad? Nunca se van a intersectar o nunca se van a cortar. Para denotar el paralelismo entre dos rectas se utiliza el símbolo, que son esas dos barritas que nosotros vemos ahí. Es decir, que si la recta M es paralela a la recta L, se va a denotar como M, el símbolo que son dos rectecitas ahí, ¿verdad? Y L. Esto se lee, M es paralela a L. Vale. Una vez trazado eso, si nosotros tomamos el transportador, vamos a ver las siguientes relaciones. Si este mide 130, el ángulo correspondiente también va a medir 130. Si este mide 50, su correspondiente también va a medir 50 grados. Este mide 130, también su correspondiente va a medir 130 grados. Y el otro que mide 50 grados también va a medir su correspondiente 50 grados. Entonces, para eso, es la siguiente. El comprende nos indica que si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, que si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas van a ser paralelas. Bueno, esto se refiere a lo siguiente, miren que si tengo, por ejemplo, que este ángulo midiera 60, por ejemplo, el correspondiente a este es este ángulo de acá. Supongamos que ese ángulo está representado por A. Si me dice que las dos rectas son M y N, y me dice que la recta M es paralela a la recta N, desde ese momento me está diciendo que son paralelas. Entonces, desde ahí yo sé que los ángulos correspondientes son iguales. Por lo tanto, si este mide 60, el ángulo A también va a medir 60 grados. Eso se refiere el paralelismo o la correspondencia de los ángulos entre paralelas. Vale, en este ejercicio lo que nos plantea es que L, la recta L, es paralela a la recta M. Y nos pide que nosotros encontremos la medida de todos los ángulos restantes. Vale. Desde ese momento yo puedo saber lo siguiente, mira, que si son paralelas, yo voy a encontrar primero el ángulo D. Vale. Sabemos que como están bajo la misma recta, toda esta media vuelta mide 180. ¿Qué quiere decir? Que ángulo A más ángulo D suman 180 grados. ¿Y por qué? Porque son suplementarios. Están sobre la misma recta y ambos suman 180 grados. Vale. ¿Qué significa? Que como el ángulo A mide 60, el ángulo D es igual a 180 grados menos 60 grados. Por lo tanto, el ángulo D va a medir 120 grados. Estamos este de acá. Porque entre 120 y 60 hacen los 180. Vale, con esos dos yo ya puedo encontrar la medida de todos los demás ángulos restantes. ¿Por qué? Miren. Vale. Yo puedo establecer que ángulo A es igual al ángulo C. ¿Y cómo sé eso? Porque ya vimos el concepto anteriormente, que son opuestos por el vértice, ambos miden 60 grados. También puedo saber que el ángulo D es igual al ángulo B, estos dos. Es decir, que ambos miden 120 grados. ¿Y por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Estamos? Vale. Quiere decir que este mide 60 y este mide 120 grados. Ahora bien, ¿cómo hago yo para pasarme de esta parte de arriba a la de abajo? Porque ahí sí ya no hay nada que me pueda enlazar. Vale. Para eso aplico este concepto. Como son paralelas, los ángulos correspondientes son iguales. ¿Qué significa? Mira,
que el ángulo E ¿con quién es correspondiente? Está por encima de la recta y está en el lado izquierdo. Es correspondiente al ángulo A. Entonces ángulo E es igual a ángulo A. También yo puedo saber que el ángulo G es igual al ángulo C, porque también son correspondientes. Es igual al ángulo C. Ya sabemos que estos miden 60 grados. Y le escribo ahí, ¿verdad? Por ser ángulos correspondientes. Va. Ahora bien, también yo sé que el ángulo F, ¿a quién es correspondiente el ángulo F? Es correspondiente al ángulo B. ¿Estamos? Y el restante, que es el ángulo H, es correspondiente al ángulo D. Y ya sabemos que estos miden 120 grados. ¿Bajo qué? Bajo la misma definición, por ser ángulos correspondientes. Y con esto yo ya encontré entonces la medida de todos los ángulos restantes. ¿Estamos? De esta manera vamos a poder trabajar y encontrar la medida de cualquier ángulo entre paralela. Con solo conocer un ángulo, nosotros pudimos encontrar el valor de los 7 ángulos restantes, aplicando primero el concepto de suplementario, lo de opuesto por el vértice y luego lo de correspondencia.